Online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde la CEC con diferentes escritores de diferente índole. Y hoy vamos a entrevistar a Guillermo Roz, que aprovechamos para saludarlo. Guillermo, ¿cómo estamos? Que Buenas acaba de tardes. publicar Zapucay en Hoja de Lata, que es una novela que nos ha entusiasmado, y por eso, aunque él no es socio ni está vinculado a Cataluña ni nada, pues hemos decidido entrevistarlo porque de vez en cuando salimos un poco de nuestro territorio y vamos a por escritores que simplemente nos gustan. Antes de podernos hablar con él, recordaros que la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, es una entidad que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores residentes o nacidos en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen, y que este acto, aunque está organizado por nosotros, está patrocinado por Cedro. Dicho esto, a Guillermo Roz estaba antes leyendo la biografía y la verdad es que la biografía de Guillermo Roz es un salpicón de novelas y premios, digamos, ¿no? O sea, casi prácticamente, porque tenemos la novela Tendríamos que haber venido solos, que ganó el nuevo talento FNAC del 12, luego tenemos Les ruego que me odien, que obtuvo el Francisco Ayala de narrativa, luego el Malemort, el impotente, con la que ganó el premio Unicaja de novela Fernando Quiñones. Luego el relato Capinacci no vuelve, que el premio de la narración breve de la UNED. Y luego ya tenemos dos que sí que de momento, que es El indio cíclope y Las gafas de Amparito Conejo, que son unas novelas ilustradas con ilustraciones de Oscar Grillo, que estos sí que no tienen premio, ¿no? ¿No? Por ahora no, por ahora Bueno, no. bueno, o sea, lo lamento por ti, pero también, claro, porque vas leyendo y dices, bueno, este hombre, el libro que trae al mundo, el libro que se lleva un premio, digamos, ¿no? Bueno, Ya, que eso sí, a mí me gusta mucho lo que dijo Ana María Matute sobre los premios, eso de que los premios no traen grandes libros a veces, pero sí lo que traen es lectores para los claro, autores. A mí me ha acercado a nuevos lectores y eso a mí me gusta mucho, claro. claro. Pues bueno, y por otra parte decir que has colaborado en El País y en El Universal de México. Dicho esto, Zapucay, perdón, es una Sí. novela así a grandes rasgos, ahora nos lo explicará él, pero es una novela ambientada en los bosques del norte de Argentina, allá cuando empezaba la industrialización, digamos, por la zona, y que tenemos aquí como protagonista, que, bueno, podríamos pensar que es este chaval ya de paso, tenemos a un adolescente pobre de verdad, aquí se nos describe una situación en la que los pobres son pobres de solemnidad, por así decirlo, que es contratado como hachero en una compañía inglesa que se dedica básicamente a esquilmar los bosques de las zonas y a esclavizar a los trabajadores que tiene. Esa compañía se llamaba La Forestal y es una compañía que existió en realidad y ahora Guillermo nos explicará un poco de qué va. Mm. Dicho esto, Guillermo, por empezar por algún sitio, esta historia tiene un matiz, aunque sea lejano, familiar. Hay una cosa de un bisabuelo tuyo que pudo, bueno, que parece que trabajó por aquí o tuvo algo que ver con la historia que tú cuentas, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Tuve bueno, antes que nada, gracias por la invitación y es un gusto hablar contigo, Álvaro. Mi bisabuelo Pascual Ortiz eh, estuvo, estuvo trabajando aquí. Yo tengo muy poquitos datos de él, pero la sola idea de que él hubiera pasado por un momento tan literario, pensado desde mi escritorio, ¿no? Pero tan terrible de la historia, ya no solo de la historia argentina, sino de la historia de América, ¿no? Este momento del principio del siglo XX en la que era muy fácil esclavizar, digamos, y era muy fácil esclavizar, sobre todo si te debían algo, y sobre todo si venías con la fuerza económica de que venían ciertas empresas como fue la Forestal en Argentina, pero hubo muchas otras empresas que se dedicaron a esclavizar a sociedades, a pueblos enteros, gracias a la extracción del caucho, las minas. Bueno, hay literatura muy variada y me parece que esta novela podría entrar dentro de la tradición cierta memoria histórica sobre estos asuntos. Así que eh, había casi una leyenda familiar de que había un bisabuelo que había trabajado en la Forestal
Eh, y yo fui tirando de un hilo que se cortó muy rápido, pero la sola mención de que él había estado por allí, de que él había pasado por esos tiempos tan oscuros y tan épicos, tan de bisagra temporal en cuanto a lo humano y a lo laboral y a lo sindical, eh, bueno, a mí me hizo querer construirle una novela en torno a esa llama tan interesante para mí, que incita tanto a construir una ficción tan pegada a la realidad, ¿no? Claro, porque, o sea, ahora hablaremos de qué es la forestal y un poco de la novela, pero, o sea, aparte de esto, de este bisabuelo que parecía que puedo estar ahí implicado, también tenemos, o sea, tenemos dos historias más como antecedentes de la novela que me ha gustado mucho. Una es, bueno, que tus tíos te contaron que el apellido de tu familia, que esto, claro, me imagino que es la familia materna, será, ¿no? Se llamaban los Ortiz, pero en realidad no se llamaban Ortiz, sino que se llamaban Ortiz porque le habían robado el apellido a un muerto, ¿no? ¿Se puede decir así? Cuéntalo tú. Estoy explicando Claro. esto qué tiene que ver con la novela. A ver, a mí lo que más me gustaría hacer en la vida es contar las sobremesas familiares y sacar todo de las sobremesas familiares. A mí me parece que que en las sobremesas familiares se puede resumir la historia del mundo entero. Quiero decir, todo lo que se cuenta, lo que se deja de contar, las contradicciones entre las partes familiares, me parece que arman a los seres humanos y los largan a la sociedad. Una de las leyendas que se contaba en las sobremesas familiares de la parte, como bien tú decías, la parte materna, era que había un tatarabuelo había matado a un español. Que ya la imagen de matar a un español tiene como muchas reverberancias, ¿no? Y que ese español, como quien le quita el alma a alguien, había sido el verdadero Ortiz de la familia, que por ahí venían los Ortiz. Eso era una imagen que yo tenía. Vale. Pero es Eh, español y todo esto nada que ver con la forestal ni nada de eso. Es simplemente una historia que ha ido no, por ahí. pero no, pero eso se vincula con otra parte que tiene que ver con que muchos años después, una bruja me dice a mí me gusta, bueno, me gustaba más antes, ahora menos, pero me gustaba mucho enfrentarme a brujos y videntes y tal. No porque les creyera, justamente me gustaba enfrentarme porque no les creía, pero me daba mucho juego, ¿no? Lo que me contaban. Sí. Entonces, me dice que mi asma o mis posibles asmas tienen que ver con una muerte violenta en la familia. ¿Tus posibles qué? Perdona. Mi asma, Ah, tu asma viene de una. Pues claro, había entendido asma, pero no veía el vínculo. Pero a ver, cuéntanoslo. sí. No, esto de no respirar tiene que ver con llevar, no sé cómo construir la metáfora de la no respiración y la muerte, no sé cómo Vale, vale, vale. vincularlo, Vale. pero ella lo vinculaba perfectamente. A mí me vino aquello a la cabeza. Eh, y no sé, porque ya sabes que uno no puede encontrar el cronograma, eh, no sé, cristalinamente de cómo se va armando una novela. Aquello me llevó a la forestal, al bisabuelo, bueno, y todo eso se fue licuando de alguna manera para que yo termine construyendo esta novela Zapucay. Vale. Y una vez con esa vidente, además, eso del asma, te dijo que tenías a un señor detrás. Esa es otra bruja. Ah, vaya, está, joder. Claro, es que es ¿Pero qué una, haces? ¿Estás todo el día con la es bruja? una, en realidad yo creo que lo más interesante de Zapucay sería escribir una novela que sea el making of de Zapucay, en el que yo pudiera construir esta seguidilla. Bueno, esta segunda bruja, que es una bruja ocasional, esta no la llamé yo, estaba en una mesa en la que yo estaba comiendo, y cada uno hablando de sus cosas en esos cócteles un poco surrealistas que a uno le toca vivir en algún momento. Eh, Me dice que esa persona de la que yo estoy empezando a escribir está detrás de mí y que
nada, que simplemente dice que él no mató a nadie, lo cual le otorga ya una parte un poco Chaplin a la cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, y lo bueno de todo esto, lo interesante de todo esto, es que yo con el tiempo he aprendido no solo a reírme con elegancia del tema, sino a usarlo de una manera. O sea, yo lo que digo es que cada día más creo en lo que no creo para escribir. Tiro más del hilo de lo insólito Ya. para finalmente terminar recreando esos estímulos de la comicidad del surrealismo al dramatismo total, porque la novela tiene una intensidad dramática y épica que no tiene nada que ver con esto que estamos contando, ¿no? Claro, 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 claro. Claro, porque de hecho es esto, o sea, tú tiras de lo extraño, de lo insólito, pero en realidad la novela es muy realista y la prueba realista es que el tema central de la novela es un hecho histórico real, que es la existencia de una empresa británica que se instauró a principios del siglo XIX, ¿no? Sería el No. Fin del 20. siglo XIX, principio del XX. Eso, perdón, a principios del 20, en el norte de Argentina, que es una compañía que crea como una pequeña ciudad, porque tiene incluso su propia moneda y tiene pues, una milicia propia, una policía propia, y que empieza como a, bueno, a esquilmar el país. Cuéntanos un poco esa compañía, cuál es, de dónde sale, qué hace. Esto es una historia que debería tener un mínimo contexto histórico de cómo se construyen ciertos países en Sudamérica, casi todos, que tiene que ver con inventar estados, ¿no? Inventar estados con sus banderas, con sus himnos, con sus sociedades, con su jurisprudencia y con su economía. Claro, Entonces, en Argentina lo que tiene, creando sus provincias, una de sus provincias necesita construir su banco, establecer su banco provincial, y para esto pide un crédito a una de las compañías inglesas clásicas, lo que se llamó un empréstito, y al no pagarla durante el tiempo, los ingleses bajan convencidos de muchas de los historiadores dicen que ellos sabían que no iban a cobrar y que sabían que iban a cobrar mucho mejor si no cobraban, o sea, cobrando en especies, y esto se quedan con un bosque de quebracho, que es el árbol, uno de los árboles más duros del mundo, que da no solo como posibilidad a los durmientes de los ferrocarriles, los postes de luz, sino el tanino con el que se curten los cueros, con los que se curten los cueros. Estamos hablando del principio del siglo XX, cuando el cuero es una materia extraordinariamente demandada en el mundo entero, ¿no? Para las milicias, para los vestidos, bueno. Y este bosque, estamos pensando de 2 Barcelonas y media, dos vale, millones y medio de kilómetros cuadrados. vale. Y se lo quedan entero, y bueno, y van a atacar eso le llaman, a ese tanino le llaman el oro rojo, y se convierten en la exportadora de tanino más grande del mundo. En un sitio entre selvático y boscoso. Estamos hablando, para darle cierto contexto mínimo geográfico, a unos pocos kilómetros de las cataratas del Iguazú, en ese triángulo que arma el sur de Brasil, Paraguay y el norte argentino. Eh, y lo interesante de esto, y ahora sí a nivel histórico y literario en mi caso, es que los ingleses tienen una capacidad de montarse estados adentro de los estados extraordinaria, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Entonces construye su ferrocarril, sus puertos, sus fábricas, izan la bandera en cada cumpleaños del rey, y hacen que los trabajadores indios, gauchos, se queden mirando una bandera británica en medio de la selva. O sea, hay una cantidad de postales que, si no fueran tan crueles, serían muy risueñas, digamos, eh, que, mm, que a mí no dejaban de venirme como secuencia, ya no solo de una novela, sino casi de una película muchas veces de terror, ¿no? De terror para esas gentes que trabajaban
para ese Estado nuevo, apenas por la comida, a veces por la comida y el techo. Claro, porque estamos hablando de una empresa, digamos, que aparte deforesta o desertifica, digamos, un territorio enorme con la catástrofe ecológica que eso implica. No sé, hoy actualmente hay todavía consecuencias de aquello o... Sí, 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 sí. Existen todavía los pueblos y las ruinas de aquellas empresas. Eh, de hecho, hay toda una liturgia, digamos, en esta geografía y de estudios históricos. Yo estoy conectado con algún historiador que me ha dicho que hay como un resurgir de esta memoria histórica, porque además de que, bueno, no podemos hacer mucho spoiler Ya, de la novela, pero todo indica que la cosa no va, que una combinación de tantos elementos opresivos en lo económico, en lo social, no puede ir a bien, digamos, ¿no? claro, Pero ese tiempo está muy bien registrado y uno de los asuntos que más por los que más se recuerda últimamente es por el tema ecológico, medioambiental, porque realmente lo que hizo esa gente es insalvable, insalvable por lo menos, estamos hablando de un siglo atrás, ya. pero recién ahora se ve con mayor claridad la política de injusticia general, digamos, empezando por lo medioambiental que cometió esta empresa, ¿no? Bueno, pero no olvidemos que esto es no es una novela histórica, es una novela, digamos, es una novela en sí, es una novela incluso épica, en la que tú plantas, digamos, en medio de este ambiente de una empresa llamada La Compañía, que me hizo mucha gracia porque estaba el otro día leyendo yo en Pepitas de Calabaza un libro que se titula Los Vencidos, de Manuel Ciges Aparicio, que también él explica la compañía inglesa que se instauró en, en, en Río Tinto, aquí en España, y que también los explotados, los vencidos, que lo llamaba él, también llamaban la compañía a esa empresa, que un poco en tu novela también se llama la compañía a la Mm, forestal, digamos, ¿no? Y es esta sí, cosa sí, sí. de la compañía como entidad gubernamental, digamos, ¿no? Pero Sí, bueno, tú sí. plantas a este chico, este preadolescente casi, con 13 años, si no recuerdo mal, y lo Mm, plantas ahí en medio y por unas circunstancias azarosas, consigue trabajo como hachero en esta empresa y, bueno, pues vas soportando sobre los hombros toda la serie de injusticias. Tal. Para no hacer un spoiler, pero sí para conocer al personaje, el hecho ya de que se llame Sapukai, este chico, ya dice mucho. ¿Qué es Sapukai y quién es este chico? Bueno, Zapucay es, antes que nada, es una palabra en guaraní, que es esta cultura tan importante que dejó impregnado toda una zona muy importante del sur de América, tan importante como que es hoy la lengua cooficial en Paraguay, por ejemplo. Eh, eh, y Zapucay es un grito, Zapucay es un grito, es una palabra que está muy presente en el castellano de la zona, en el castellano de la Argentina, en el castellano uruguayo, incluso chileno. Esto me fui acercando a esto a propósito de cierto estudio mínimo sobre el asunto, y este grito es el que daban en muy diferentes, tienen como muy diferentes versiones. Es un grito de alegría que se da dentro del folclore del chamamé, que es uno de los folclores musicales que perviven y están muy vivos en la zona. Es un grito que daban las mujeres como de socorro, pero también es el grito que dan los hacheros cuando terminan de hachar, terminan de talar esos grandes árboles, y que tiene el sentido de la alegría del final de la tarea, pero también el de la alarma. Está cayendo un Ah, vale, árbol va, ¿no? vale. Que dicen. Y bueno, este es el grito de este niño adolescente que sale de una casa muy pobre y que el hambre lo obliga a caer en manos de este trabajo tan terrible.
y a él lo llaman Zapucay porque dicen de manera un poco legendaria y mítica que cuando nació dio un grito tan intenso y que llegó tan lejos, dice su madre que al sol y hasta la luna, tan impresionante como un zapucay, como el zapucay de los guaraníes. Aquí, claro, el Sapucay es el grito también, como tú dices, de árbol va, ¿no? Que es lo que decimos aquí. Pero también aquí en la novela hay como una muestras con mucha delicadeza, yo creo, la reverencia hacia ese árbol, digamos, ¿no? El hachero se ve obligado a, de alguna forma, destruir algo que sabe que tiene valor para beneficio de unos extranjeros, de alguna forma, ¿no? Entonces hay como una reverencia al árbol que cede su vida, de alguna forma, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que quiere construir la novela es esa tensión entre la relación del nativo y la necesidad de comer contra la necesidad eh, vamos, la supervivencia en el sentido más hostil de la palabra, ¿no? Claro. Eh, yo digo que hay ciertas sociedades, ciertos pueblos a los que le tocó la maldición de superar un infierno viviendo en el paraíso, ¿no? Porque ellos viven en el paraíso, pero no tienen las herramientas mínimas culturales, laborales, como para sobrevivir, porque todo lo que se le da también tiene eh, es una suerte de jaula también. Toda esa libertad romántica que nosotros vemos desde la distancia es también una jaula que los mata por el calor, por todo tipo de insectos terribles. Esto está muy documentado también. Y por otras enfermedades que hacen, por ejemplo, que en esas inmensas zonas de países tan grandes como Argentina, la sociedad, la civilización olvide. Por ejemplo, se cuenta en la novela que, por ejemplo, las milicias que pasan a buscar a los jóvenes por todo el país para hacer en su momento el servicio militar obligatorio, ahí directamente no pasan porque los jóvenes mueren tan jóvenes y son tan débiles gracias a las inclemencias del tiempo y a los trabajos tan sometedores como este, que directamente se le mueren por el camino. Entonces hay un calvario tremendo que bien podría haber sido, bueno, hecho de otra manera. Esto podría haber sido una fuente de riqueza extendida en mucho tiempo si se hubieran hecho las cosas con una humanidad, con una mínima humanidad, digamos. En un artículo que has escrito para la revista Zenda, en el que habla sobre el origen de esta novela, precisamente hay un momento en el que dices que tu protagonista, Sapucay, tiene alma de héroe griego y de héroe latinoamericano, que me ha parecido una mezcla muy interesante, ¿no? ¿Cuál es esa alma, digamos? O sea, o ¿cómo definirías al héroe latinoamericano o al héroe griego o el vínculo entre los dos? No lo sé. Bueno, yo pienso en el destino, ¿no? Como primera puerta grande griega, pero también latinoamericana en el sentido de que es como la política de América, ¿no? Uno puede pensar en la América de Nino Bravo, ¿no? Sí. Pero también es la América del continuo fracaso y del continuo golpe contra el mismo sometedor, ¿no? Es como, y me acuerdo de Campbell y de las mil caras, del rostro del héroe de las mil caras, ¿no? Siempre hay muchas caras en América que se parecen mucho y que son siempre los mismos héroes, jóvenes, idealismo, pero al final siempre ganan los mismos. Y esta es una novela que me parece que puede ser representativa de muchos de estos fracasos tristísimos de la gran novela romántica
de la América paradisíaca, ¿no? Eh, yo creo que los americanos del sur somos griegos sin saberlo, ¿no? Y es una terrible pena, pero también es una necesaria misión la de los contadores como yo, que no podemos dejar de recordar, ¿no? Hacer memoria me parece una de las formas más inteligentes de la supervivencia, ¿no? ¿Alguna vez has usado la cita de Kundera de la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido? ¿No? Que es lo que estás diciendo un poco ahora, de alguna forma. Que también esa novela llega en un momento en el que el debate sobre la colonización vuelve a estar sobre la mesa de un modo, yo creo que mucho más potente que en otras épocas y que incluso está como haciendo revisar toda la historia, sobre todo de la expansión europea en Latinoamérica y replantearla mucho. Y aquí en la novela encontramos como ese contraste entre esa idea de que se está vendiendo Argentina, bueno, en esa época se estaba vendiendo Argentina, como dices en la novela, a los British, pero por otra parte hay un personaje en la novela que al mismo momento en el que se dice esto, que en un viaje en tren que se hace en la novela, hay otro que responde, cuidado que peor sería dársela a los indios, ¿no? Y Claro. entonces, claro, hay una lucha entre dos tipos de un racismo interno y un desprecio externo, no sé. Mira, yo crecí en una cultura en la que cuando se decía, esto lo cuento y no sé cuánto se me puede entender esto que voy a decir, pero cuando se decía en Argentina los hermanos latinoamericanos, se decía como una broma. Era una broma decir los hermanos latinoamericanos, porque nosotros somos argentinos, ¿cómo vamos a ser latinoamericanos? Ya, claro. Era de una socarronería, de una mala leche y de una ignorancia, de una perfidia. A mí es algo que verdaderamente yo he escrito alguna vez también que antes era argentino, ahora soy latinoamericano, y es desde que vivo en España. Yo aprendí a entender cuán ignorantes eran los que nos educaron en ese miedo a ser aborigen, a ser negro, a ser... Mira, te cuento una anécdota sobre esto. Una de los pocos acercamientos reales que tuve para documentarme sobre esta novela fue hablar con la más vieja de los viejos de la familia que conoció a este bisabuelo y le pregunté si este bisabuelo se había casado, como decía la leyenda, si se había casado con una india. Y se puso a reír a las carcajadas esta mujer y me dijo, no, mi hijo, ¿no? Como diciendo, hasta aquí podíamos llegar, Ya, ¿sabes? ya. Hay una vergüenza, hay una leyenda negra, ya digo, un oscurantismo espeluznante que hace que los países no terminen de tener iba a decir orgullo es una palabra demasiado vanidosa, pero de reconocerse en lo que hay y no en lo que no hay, ¿no? Eh, bueno, es un tema muy complejo y muy apasionante para mí. Y sobre todo, si esto se puede hacer literatura, a mí siempre me interesa, ¿no? Y además, sin ánimo de hacer spoiler, pero bueno, solo entrando en Wikipedia y mirando la historia de la Forestal, encontramos lo de la masacre de la Forestal, digamos que son ya las revueltas que hubo ahí dentro, porque tampoco iban los trabajadores a comportarse de un modo tan muy sumiso. Había muchos trabajadores que estaban como encantados de que les dieran trabajo, pese a que era un trabajo tremendo, y había otros que, bueno, que veían que les estaban destrozando la vida, digamos, ¿no? Bueno, este es un tiempo, el principio del siglo XX es un tiempo en el que si uno hace una línea de puntos por lo menos entre Europa y América, toda América, desde el norte hasta el sur, entenderá que es un momento en el que empieza a cambiar la conciencia ciudadana y la conciencia laboral, los derechos del trabajador, y llega hasta allí, ¿no? Claro, este foco era
un lugar muy propicio para barajar y dar de nuevo, porque el límite ahí era la muerte misma muy temprano y muy joven para los trabajadores. Entonces, existen dos o tres hechos focalizándonos en Argentina que hacen que esto esté muy contado, ¿no? Y que se sigan abriendo archivos de historias y de pequeñas batallas dentro de estas grandes guerras. Quizás la más conocida de todas aquí es lo que se llamó la Patagonia Rebelde, ¿no? Osvaldo Bayer hizo un gran trabajo allí, nos legó una vía de explicación de los estados nacionales y de cómo se construyeron. Eh, la novela es una guerra. La Sí, novela sí. es una guerra. La Mm. novela es un gran enfrentamiento entre dos poderes, el poder que estaba, pero que no había terminado de florecer, y con la llegada de los ingleses es como tocarle la puerta a ese grupo de personas ávidas de ser, ¿no? De ser lo que eran. Y, y Zapucay, sobre todo construyéndose como personaje desde el inicio como un niño, es también la construcción de un hombre, de niño a hombre, que es también un poco una metáfora de lo que quiere ser esa sociedad, dejar de ser un infante abatido por unos padres muy crueles para terminar siendo un ser autónomo y potente, ¿no? Tan potente como para cambiar las cosas de verdad. Hay por la parte que nos afecta aquí a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, hay también una presencia del anarquismo catalán importante en la novela y bueno, se indica también un poco esta conexión que hubo, ¿no? Contaros un poco esta conexión que pudo haber de Argentina de la época, en este caso con el anarquismo y bueno, con el catalán más especialmente, que nos interesa más aquí, digamos. Claro, es que, digamos, la anarquía y el anarquismo, del cual no soy como no soy historiador, no soy un experto en ninguno de los temas que toco, pero trato de atarlos de manera tal que puedan tener un sentido. La Europa del principio del siglo XX empieza a hacer listas negras abundantes, digamos, y hace que esos anarquistas que creen firmemente en la libertad más radical, desde el sindicalismo, desde el nuevo sindicalismo, primero busquen nuevos modos nuevos espacios para vivir, pero también nuevos espacios para hacer la revolución, nuevos espacios para reivindicar al hombre en un sentido muy épico y bueno, y encuentran en este lugar, esto también está muy documentado, más allá de que esté novelado en la novela, encuentran un lugar muy propicio para rehacer lo mal hecho, digamos. Y claro, en este momento, para los oídos sordos que no querían escuchar, entendían que lo mejor era el uso de las armas, ¿no? Ya. Eh, y, y bueno, hay literatura y literatura y literatura y más literatura, y cuánto gocé construir esos grandes frescos en esos grandes escenarios. Eh, para mí fue un placer enorme poder comunicar todo esto que une tantos mundos, tantos colores y tantas sensaciones, ¿no? Oye, y saliendo un poco del libro y preguntando a ti como escritor, yo quería saber un poco, preguntarte si tú recuerdas, digamos, de dónde viene tu decisión de dedicarte a la literatura. No sé si tienes una epifanía o algo de adolescencia, de juventud, o cada uno la edad que fuera. Yo veo que tú empezaste a escribir pronto, así que imagino que es una decisión ya de infancia casi, ¿no? ¿Tú recuerdas de dónde viene esto y por qué, digamos? ¿Cuándo decides dejar de querer ser bombero, que es lo que quiere ser todo niño, para decidir ser escritor? Epifanía es la palabra en mi caso. Bien. Lo describe perfectamente. Tren,
mamá, mis hermanitos, y yo con un libro del papá de un amigo mío que lo había escrito un tal Julio Cortázar y que se llamaba Bestiario. ¿Y qué edad? Entre 12 y 13. Vale, Y, y recuerdo que abro un cuento que se llamaba Carta a una señorita en París. bien. Y recuerdo perfectamente la sensación de que yo estaba sentado en ese tren en movimiento y leerlo y empezar a ver a los otros de una manera psicotrópica, ¿no? Entender que lo que yo estaba viviendo era imposible poder explicarlo, que en realidad no estaba delante de unas páginas de papel, sino que estaba delante de la entrada de un túnel a una nueva dimensión, a una dimensión a la que cruzándola no iba a poder volver jamás, porque Eso es lo que yo sentí ese día. Sentí que estaba ante un descubrimiento que me iba a cambiar la vida, y ni más ni menos. Eso dio pie a que al terminar de leer Bestiario dijera, yo quiero hacer esto, a ver si se puede. Pero como ya estoy del otro lado, del lado de allá, en términos cortasarianos, bueno, empecé a dibujar unas primeras aproximaciones a lo que se puede llamar un cuento y tal. Eh, yo le debo a Cortázar la fascinación, digamos, la fascinación y cierto fanatismo, ¿no? Después vinieron otras lecturas aún yo creo que mejores, pero Cortázar es el padre sin duda de mi vocación. Pero el hecho de que un niño de 12 o 13 años ya tuviera un ejemplar de Cortázar en las manos indica como una cosa previa. Porque, porque claro, Mira, la verdad, te soy sincero, es que yo hasta los 12 quería jugar a la pelota. bueno, es Y argentino, se te perdona. claro, y no, pero además vengo de una familia en la que no había libros. Siempre lo cuento, había 3 libros y el más importante era de receta de cocina. Entonces, la verdad que fue una conexión con un amigo que el padre era músico, tenía y fue un libro de esos que pasan Ya. muy azarosamente. Y me pregunto qué hubiese pasado si el azar no me hubiese hecho topar en ese momento tan especial de la vida, ¿no? Con ese túnel cortasariano imposible de olvidar. No tenías otra opción, ¿no? No había en tu cabeza Yo otra creo que no. profesión de momento, o sea, nada, ¿no? Y ahí te quedaste, no sabemos si Cortázar te arregló o te desgració la vida. Esto. Bueno, nunca se sabe, pero también tirando del mismo país, me gusta pensar la literatura como Bioy, que decía que era la otra vida, ¿no? A mí me ha dado una gran mano tener una vida paralela donde a veces refugiarme o saltar el cerco para quedarme escondido por ahí cuando los momentos de la realidad no acompañan, ¿no? Y siendo tan aficionado a las brujas, a las videntes y estas cosas, supongo que le habrás preguntado 1000 veces a los videntes si antes de publicar a lo mejor si ibas a ser escritor, ¿no? Que eso es muy típico. Sí, sí, claro, por supuesto. No, una de los males que me caracterizan es la ansiedad. Vale. Y entonces, claro, la ansiedad hace que tenga que buscar respuestas en lugares mágicos, ¿no? Eh, Todas me dicen que voy a ser el más grande de los grandes. Para Entonces, eso pagas. para eso, claro, Claro. para eso le pago. Viene bastante atrasada la profecía, ¿sabes? Bueno, vamos a ver cómo continúa, ¿no? ¿Pero recuerdas alguna bruja de estas que te dijera algo especial o en general, así todas en general, ¿no? Mira, había un personaje que es increíble que todavía no haya aparecido en ninguno de mis libros, quizás porque lo respeto mucho y lo sigo queriendo mucho,
que era un gaucho como fosforescente, ¿no? Que existía, que existe, debe existir en algún lugar del sur de la provincia de Buenos Aires, que iba vestido de gaucho y lo seguía la policía, no lo nombraré por respeto, y que hay mucha gente que lo sigue. Y yo recuerdo de muy pequeñito, que fui con unos amigos, porque íbamos en unas colas que se hacían larguísimas en unos barrios periféricos del sur del Gran Buenos Aires, donde la gente iba a pedir desde la salud por un hijo a yo que le iba a preguntar si iba a ser escritor cuando tenía 15 años, ¿sabes? Y, y recuerdo que era tan multitudinaria la cosa que el tipo cuando pasabas venía, te tocaba y seguías. O sea, no era que parabas, ¿sabes? Ya, ya, ya. Te estoy hablando de 3.000, 4.000 personas en barrios enteros. Y yo lo único que le dije, tendría también 14, 15 años, le dije, los libros, lo único que puede decir. Y él me dijo, van a venir, y me hizo así y me sacó. Y es verdad, los libros terminaron por venir, pero nunca vienen de la manera que uno Ya. verdaderamente quisiera. Tú, Álvaro, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Sí, sí. Eh, el éxito siempre es un poquito con una E más pequeñita de lo que uno quisiera, pero, pero volviendo a Zapucay, por ejemplo, es un momento muy feliz para mí porque estoy recibiendo unas buenas ondas, como se diría en Argentina, unas críticas muy, muy bonitas, la verdad. Yo aprovecho ya para cerrar y esto, que es una novela extraordinaria y me ha gustado mucho. Reconozco que todavía no había leído nada tuyo y lo cogí un poco por vamos a ver, ¿no? Y me enganché enseguida. Es verdad que tiene una cosa épica que aparece ya en las primeras páginas y son estas como dices, estás aquí, gran historia a la vista, digamos, ¿no? Gran personaje, que es muchas veces lo que andamos buscando, ¿no? Digamos, un personaje que se te quede en la memoria, o al menos escenas, ¿no? Que te den escenas que se te queden en la memoria. Y esta novela, Sapucay, como os decimos, la tiene perfectamente, así que la recomendamos otra vez en Hoja de Lata. Aquí tenéis a Guillermo, que ha estado con nosotros en la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado, Guillermo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los lectores. Igualmente. Hasta luego. Adiós.